Buenos días a todos. De verdad que es un placer tenerlos en esta presentación. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con Gloria Morales sobre la resiliencia en la cadena de suministro. Quiero agradecer también a Jean-Pierre por acompañarnos y por supuesto también a Mayra Serrano, quien es ya confirmada vice-chair del comité. Y bueno, Jean-Pierre, me gustaría darte un segundito para que saludes nada más a la universidad. Sí, hola, hola, buenos días y gracias por conectarse tan temprano a nuestros comités de AmCham. Ya son varios, Federico, pero veo que tenemos una membresía madrugadora. A Gloria, a Mariela, a Mayra, perdón, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Ricardo, a ti por coordinarlo junto a Federico y todo el equipo de AmCham. Eh, y creo que este tema de cadenas de suministros lo hablábamos un poquito previo a iniciar la sesión. Ahora que tuvimos la crisis minera en el mes de noviembre, nos recuerda la importancia, ¿no?, de la resiliencia en esa cadena y creo que estamos todos atentos a escucharte hoy, Gloria, y aprender un poquito, porque estas cosas pasan y dejan aprendizajes, pero no nunca deja de crecer y de planificar y de pensar formas distintas como debe fortalecer su cadena de suministro. Así que yo soy el primero en el aula de clase hoy porque realmente lo viví en carne propia y estoy muy interesado en ver qué cosas puedo aprender de ustedes en la mañana de hoy y al resto del equipo. Muchísimas gracias por acompañarnos y adelante. Mil gracias, Jean-Pierre, gracias. Bueno, contándoles un poquito sobre Gloria. Gloria es directora y fundadora de Supply en Global Management, firma de consultoría estratégica en Supply Chain para toda Latinoamérica. Es la gerente externa del proyecto Zona de Actividades Logística de Panama Ports, el primer depósito aduanero logístico dentro de un puerto en Panamá. Esta parte es también súper interesante. Gloria es experta en comercio internacional, aduanas y tratados de libre comercio. Tiene más de 15 años de experiencia en la implementación de plataformas logísticas y zonas francas en Latinoamérica. Se ha destacado en la implementación de proyectos principalmente en puertos y aeropuertos en Colombia, Ecuador, Costa Rica y por supuesto Panamá, redefiniendo y configurando nuevos modelos en la cadena de suministros y es especialista también acompañando a las compañías en la localización de sus operaciones y creaciones de ecosistemas productivos que generen encadenamientos de valor a través de estrategias en la cadena de abastecimiento. Sin más, Gloria, el micrófono y la pantalla es tuya. Mil gracias nuevamente por este espacio y preguntas, consultas, las pueden ir haciendo también si quieren por chat. Las vamos a ir registrando y al final de la plática, por supuesto que responderemos a las preguntas. Adelante, Gloria. Buenos días, Ricardo, Mayra, muchísimas gracias a todo el equipo de AmCham por la invitación. Es para mí un gusto, un placer y una responsabilidad muy grande aquí con Jam tenerlos hoy en esta conferencia y con toda la membresía. Encantada siempre de colaborar con el Comité de Transporte y Logística y pues definitivamente, como lo mencionaba, este tema es un tema bastante importante en este momento y vamos a ver que no solamente es un impacto en cadena de suministro logística, sino pues tiene un impacto total en todo lo que hacemos y todos los días amanecemos con una nueva disrupción o con una nueva interrupción en la cadena. Gracias a Ricardo y creo que este espacio nace un poco buscando motivar y encontrar esa manera de trabajar en conjunto dentro del Comité de Transporte y Logística para colaborar o encontrar espacios colaborativos en donde podamos pues crear sinergias, ¿verdad? No solamente en Panamá, sino también en la región y ser parte de la solución como un aliado regional en todas las situaciones que se están presentando pues a nivel tanto regional como global. La agenda de hoy, y vamos a ir como poco a poco yendo de lo más abstracto a lo más real y aplicado, porque pues afortunadamente y gracias al acompañamiento que he realizado a varias plataformas logísticas y empresas en la región, pues hemos ayudado en esta resiliencia de la cadena de suministro. Entonces vamos a hablar un poco de los conceptos,
de cuál es el contexto actual y ver cómo el aleteo de una mariposa puede desencadenar, pues definitivamente, un efecto dominó en lugares inimaginables. Los principales desafíos que hay ya muy bien definidos, vamos a llamarlo así, también un poco por la UNTA, por la SPAL, y esas estrategias que se están llevando para este nuevo comercio transfronterizo y ese nuevo concepto de nearshoring y regionalización de las cadenas de suministro. Y al final, pues vamos a compartir un caso de éxito ya aplicado, no es un nice to have, es un proceso que ya tenemos en sitio y lo que necesitamos en este momento es replicarlo como lo vamos a ver, ¿no? Algunas conclusiones. Vamos a empezar de lo básico y como bien decía Ricardo, cualquier consulta, cualquier pregunta, bien pueden irla generando por el chat y al final de la presentación pues tendremos un espacio para algunas reflexiones y que sea un poco más dinámico y poder compartirlo con ustedes si quieren también abrir el micrófono y compartir también sus experiencias y poderlo conversar. Básicamente, cuando hablamos de resiliencia, este concepto empezó a salir hace un poco más de 8 o 9 años realmente y viene de términos psicológicos, en donde se entiende como una capacidad de una entidad, de una persona o de un proceso para superar una situación adversa. Cuando hablamos de una resiliencia en la cadena de suministro, necesitamos entender qué es la cadena de suministro y la cadena de suministro pues viene definida y muchas veces vemos cadena de suministro solo como logística y realmente la cadena de suministro es un end-to-end desde la planificación, el diseño, la ejecución y las consecuencias o los procesos postventa o finales después de que se entrega a los consumidores, ¿no? E incluso esos procesos de reversa de producto o de reclamos, vamos a llamarlo así, pues también hacen parte de esa cadena de suministro. Entonces, al ver que tenemos realmente una cadena amplia que puede verse por cualquier situación y cualquier actor, que eso también es súper importante. En la cadena de suministro tenemos diferentes actores. A veces pensamos en la cadena de suministro solo como fábricas, proveedores y consumidor, pero no. Alrededor de esos actores principales tenemos otros externos como son gobierno, como son infraestructuras, como son temas, en este momento vamos a ver, medio ambiente, multilaterales. Entonces, cualquier modificación, cualquier cambio en un mundo tan globalizado inmediatamente va a impactar. ¿Y cuál es el impacto o cuál es el riesgo de ese impacto? Que se genera una brecha negativa en esa cadena de suministro que hoy se entienden como disrupciones en la cadena, que no es más que una capacidad para satisfacer una demanda. Es una diferencia entre la oferta y la demanda que se está generando. ¿Y por qué? Porque no se puede atender, no hay esa capacidad y ahí se genera una brecha negativa. Ahí es donde necesitamos y donde es tan importante la resiliencia en esa cadena de suministro para poder o bien cerrar o mitigar o trabajar o diversificar ese riesgo, ¿no? Entonces, el concepto de riesgo también aquí es súper importante. Cuando empezamos a hablar de los contextos actuales y cuáles son esas disrupciones en la cadena o a qué tenemos que ser resilientes, pues tenemos un contexto que la vicepresidenta de Gartner, que es la figura 1 que ustedes ven, pues realmente menciona la frecuencia y los impactos de esas disrupciones son cada vez más altos. ¿Por qué? Por el mismo modelo de globalización. Y así como el proceso de globalización fue muy bueno, nos generó unos procesos de reducciones de costos en los años 90, en los años 2000, en donde se hizo un proceso de offshoring, tanto así que hoy el PIB mundial, pues casi que el 25% se genera gracias al comercio internacional. Y ese comercio internacional en un 70% es generado por empresas multinacionales que están ubicados alrededor del mundo. Entonces, así como fue bueno en su momento en ese proceso de globalización y expansión, tiene el riesgo de ser tan impactante y tan negativo por cualquier tipo de movimiento. Entonces lo estamos viendo en estas frecuencias y no yendo muy lejos, pues tenemos temas como el Brexit, tenemos la guerra entre Estados Unidos y China, tenemos cualquier
terremoto, por ejemplo, en Japón puede generar un desabastecimiento de producto. Tenemos en este momento la guerra de Rusia y Ucrania, tenemos en este momento el conflicto del Mar Rojo y pues obviamente lo que más levantó esta situación o este concepto de resiliencia pues definitivamente fue el COVID del 2019. Cuando nos acercamos un poco más a nuestra realidad latinoamericana, hay unos estudios importantísimos que están saliendo después del 2020-2023 que se llama la transformación del comercio internacional por Araújo Ibarra, que estudia un poco los conceptos aquí locales no, regionales, en donde se levantaron 8 riesgos o 8 impactos importantes en la cadena. Como les comentaba, uno, el Brexit cambió completamente la configuración del modelo de negocio con Europa y nuevamente abre oportunidades a ciertos mercados que antes eran totalmente cubiertos o su mayor socio comercial era Europa y Reino Unido tuvo que voltear sus ojos y ver hacia otras regiones para atender esas demandas o esas necesidades o esas ofertas que podría tener. La guerra comercial de Estados Unidos y China definitivamente ha sido uno de los grandes impactos hacia la región. Tan es así que México en este momento es uno de los grandes ganadores del juego del nearshoring. El BID declaró que más o menos 78.000 millones de dólares pueden venir hacia la zona o hacia la región de Latinoamérica por concepto de nearshoring, y de esos 78.000 millones tranquilamente México se puede estar llevando más de un 70% de esa inversión, que nuevamente es una oportunidad, pero si los países no están listos, si las empresas no están listas, generan otro tipo de disrupciones que lo vamos a ver un poco más adelante, y esa disrupción, más que disrupción, es una oportunidad para los países que estamos cerca. El COVID, como les digo, fue uno de los puntos que generó o que visualizó y viralizó un poco, propiamente dicho, viralizó estos modelos de negocio de nearshoring y de relocalización de inventarios, porque definitivamente generó unos impactos y se generó de la nada, se generó, no era previsible, no se tenía previsión, no se tenían acciones, todas las empresas tenían unos planes de contingencia en donde una pandemia era lo último que podía pasar. Y pasó. Y cuando pasó, empezó a generar una cantidad de cambios, especialmente en tema de incremento de fletes, cambios en las producciones, introdujo o expandió de manera mucho más acelerada procesos de digitalización y, por supuesto, de e-commerce. Esto realiza un cambio en las tendencias de los consumidores a los que tenemos que estar muy atentos. Entonces, y esto realmente fue lo que generó un gran incremento en el tema de demandas, también por unos temas de riesgo y de pánico, en incremento de necesidad o de movimiento de carga que incrementó los fletes. Entonces, como pueden ver, por eso se llama cadena de suministro, todo está unido, ¿no? Entonces allí empiezan unos procesos de nearshoring que lo veníamos hablando. Siempre habíamos hablado de la globalización o las cadenas de suministro globales. Hoy estamos hablando de las cadenas regionales de valor. ¿Por qué? Porque es importante empezar a alinear políticamente, filosóficamente, vamos a llamarlo así un poco, estructuralmente esas cadenas de suministro. Y lo vemos, por ejemplo, en Europa con todo lo que está pasando con la guerra entre Rusia, Ucrania, Israel, en donde también empiezan unos juegos muy importantes a nivel geopolítico, donde hay unos suministros, pero hay unas filosofías y unos modelos de negocio que no van. Entonces, esta alineación geopolítica también está generando unos cambios. Y no menos importante, y lo dejamos de última porque realmente creo que ha sido parte del aprendizaje, como bien decía Jean-Pierre, el tema de sostenibilidad. Eso era previsible, pero nosotros como humanos, como empresas, lo teníamos como, sí, vamos a atender el tema de sostenibilidad, hay que ir hacia carbono cero, planes 2050, planes, ¿no?, bastante lejanos. Después del COVID, planes 2025, planes 2030, porque necesitamos y nos dimos cuenta que efectivamente esto ya no tenía reversa. Y adicional, pues ha venido en un proceso súper acelerado.
y efectivamente nos impacta y no tenemos que ir tan lejos. La crisis hídrica que estamos viviendo en Panamá, pues básicamente es un efecto de cambio climático en donde sí hay planes de acción, hay planes que se tienen por parte de diferentes entes, pero no se han ejecutado o no se ejecutaron en un tiempo que era previsible. Y enos aquí. Y no hay nada que hacer, ya no hay reversa, lo que hay que hacer es atenderlo y empezar a tomar medidas para ello. Entonces, esto es un contexto y esto solamente para mostrarles un poco cómo definitivamente la interrupción es la nueva normalidad. Entonces, ya no podemos pensar que son disrupciones aisladas, que son disrupciones que no van a pasar, que son cosas que no, digamos, son... A todo hay que estar atento porque hay tantos riesgos macro como riesgos internos de las mismas compañías y aquí no quiero entrar muy lejos, pero hay temas de cambio climático, hay cambios geopolíticos. Este fin de semana todos estábamos pegados al techo a ver qué pasaba, básicamente porque un cambio político o una nueva línea pues genera y tenemos que estar atentos a esos cambios o a esas nuevas decisiones o a esas nuevas regulaciones. Y no hay, y más allá de estar atentos, de prever y de estar listos con algunas estrategias que el mismo el UNTAC nos da como lineamientos, pues tenemos es que estar atentos y estar listos para tomar decisiones y acciones en conjunto que ayuden al ecosistema completo, ¿no? El tema de ciberataques y el tema de esta dependencia excesiva de la tecnología, nuevamente, son oportunidades, son cosas bastante positivas todos los cambios tecnológicos y como lo aceleró como tal la pandemia, pero estamos ahora expuestos a una cantidad de temas de ciberataques, de información en la nube, que nos generan unas dependencias excesivas de la tecnología, que no son malas, simplemente que la tecnología va más rápido de lo que muchas veces nosotros mismos podemos ir. No hemos terminado de aprender un nuevo sistema, estamos tratando de entender qué es el blockchain y llega inteligencia artificial y no sabemos qué más viene y va demasiado ágil, mucho más rápido que nosotros, pero eso es parte de la adaptabilidad, ¿no? Este tema me pareció súper importante mencionarlo porque creo que es parte de lo que viven los países latinoamericanos, la escasez de habilidades y talentos, y eso lo estamos viendo, y no porque no tengamos, lo que pasa es que las empresas que están llegando con sus nuevos requerimientos, pues simplemente nosotros veníamos listos o los países tienen ciertas carreras o ciertos ámbitos en donde han sido expertos, que es lo que hay que buscar, ¿verdad? Y es lo que hay que aprender, pero los países o las empresas más bien necesitan estas habilidades o estos talentos de una manera mucho más acelerada. Nuevamente, regreso al caso México. México es uno de los países en donde efectivamente su socio comercial y la guerra entre China y México y Estados Unidos, perdón, pues generó una gran oportunidad para México, pero en este momento México anda medianamente colapsado en temas de puertos, en temas de espacios y en temas de talento y habilidades para nuevas industrias. Entonces aquí es un llamado de atención de sí, tengo que estar atento a todos estos cambios. Sí, hay una cadena de suministro, pero tiene que ser de una manera integral, de un 360, ¿no? Y no tenemos que ir tan lejos, el tema de la volatilidad de la demanda dentro de una empresa, una dependencia de proveedores únicos dentro de una empresa. A mí me llamó un montón la atención esta figura, la gestión del cambio, que es tan difícil a veces en las empresas hacer cambio de chip, ¿no? Nuevamente es bien esto muy unido al tema de tecnología, al tema de talento, al tema, todo va unido. Entonces, no solamente son esos grandes riesgos, estos macro riesgos políticos, sociales, medioambientales, económicos, pero también hay unos temas internos que hay que atender. Entonces, como para ir ya entrando un poco en materia y poder hablar, todo se ve complicado, ¿verdad? Pero aquí es donde nacen las oportunidades y creo que la calidad de los profesionales que las empresas en este momento tienen y necesitan, tienen que tener en su cabeza cómo me adapto y cuáles son las mejores gestiones en el menor tiempo para poder apoyar a mi empresa, para poder apoyar al entorno en el que trabajo, porque a veces no solamente es la empresa, a veces también es la persona, también es el gobierno, también es el país, también es la región que va a ayudar a que esto se dé. El UNTAC en uno de sus últimos documentos que creo que es Transformaciones 2020-2030,
nuevamente son procesos que ya los estamos viendo a muy corto plazo, encontró 4 grandes tendencias para las cadenas resilientes, especialmente para las empresas que están buscando inversión extranjera directa, que creo que es parte un poco de lo que todos buscamos también aquí en el gremio y en los comités, ¿no? Y básicamente ellos se enfocaron en los 4 puntos que vemos en la derecha del slide, en donde vemos todo el tema de diversificación es importante. Y cuando hablamos de diversificación, se piensa diversificación de productos, diversificación de consumidores. No, también hay un tema de proveedores, diversificación de proveedores en todos los ámbitos de la cadena, desde raw materials, desde proveedores logísticos, desde ubicaciones estratégicas, ¿no? Diferenciando también cuáles son esos posibles orígenes o rutas en donde podría la cadena logística o la cadena de suministro apoyar. Y hablando de temas geográficos, también estamos hablando del tema de talentos. ¿Por qué? Porque aquí vienen otra vez esas grandes, y yo creo que sí, aquí hay economistas, teorías de ventajas competitivas, ventajas comparativas. ¿Dónde somos buenos? ¿Cuál es nuestro mayor expertise? ¿Y dónde puedo aportar de manera colaborativa con la empresa, con el gobierno, con el país y con la región, ¿no? Entonces aquí viene un proceso bien importante de diversificación que todas las empresas y todos los equipos de compras, procurement, suministros tienen un gran reto y sabemos que es uno de los puntos que hoy día se están viendo y que yo atiendo muchísimo en Panamá. Segundo tema es el tema de relocalización. Esas cadenas de valor que sean más cortas, y aquí viene mucho el tema del nearshoring. Realmente la relocalización es el proceso de nearshoring, en donde tengo que hacer que la cadena sea más corta, que sea menos fragmentada, donde yo tengo una mayor concentración de ciertos productos. Y esa relocalización tiene que ser estratégica, porque muchas veces el raw material definitivamente no sale sino de Asia, o de Tailandia, o de Chile, ¿no? Vamos a hablar de una cadena específica. Entonces, sí, y que la conocemos muy bien y que ahora tiene mucha boga, que son los semiconductores. El raw material muchas veces está ubicado en un solo punto o en un par de países y el diseño de esa cadena o de ese producto está en Japón y la fabricación se encuentra hoy China, por eso Estados Unidos creó el CHIPS Act en el 2022 para tratar de atraer esa relocalización de parte del proceso más cerca a su mercado de uso y obviamente estratégicamente de posibles ventas o posibles mercados. Entonces, ¿cómo hago y cuál es la parte del producto o de esa cadena de suministro que yo puedo relocalizar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso tiene un impacto en tener mucho más cerca, bien sea el producto final, el producto semielaborado, cerca a los mercados finales. ¿Esto qué significa? Esto significa, primero, diversificación. Segundo, significa que voy a tener que crear ciertas capacidades, ¿verdad? Que es parte del trabajo que tengo que hacer para poder atender cualquier cambio en la cadena de suministro. Y tercero, también me ayuda, y esto lo vamos a ver, nuevamente se une a reducir no solo costos, sino también estas huellas de carbono que se van generando, ¿no? Dependiendo obviamente del tipo de proveedores que yo atienda, porque a menor movimiento, pues menor huella de carbono voy a tener en principio en movimientos de carga. Eso depende y es parte de las estrategias, por eso todo tiene que ir unido. Y como tercer punto, la UNTAC menciona la regionalización y aquí vuelve a tomar una gran importancia las cadenas regionales de valor, en donde retomamos el tema de dónde soy bueno, cuál es mi mayor ventaja. Ok, caso ejemplo, Panamá, su ventaja es el hub logístico y la infraestructura logística que tiene. Fantástico. Tengo al lado la fábrica de Centroamérica, que es Guatemala, en donde tiene todo un tema de producción, maquilas y demás. Sí, seguramente hay que hacer algunos cambios de algunos procesos, pero lo tengo al lado, pero ellos no tienen la infraestructura logística que yo tengo. O un Costa Rica que tiene una especialización completa en todo el tema de medical device y todo el proceso de semiconductores, ¿dónde está o cuál es ese valor agregado? ¿Y por qué como región no lo atendemos?
¿no? Y nos unimos para trabajarlo. Entonces viene viene una diversificación, porque tengo diferentes países, tengo una relocalización, pero adicional tengo procesos colaborativos y de regionalización. Y una vez ya entiendo, ya sé cómo lo puedo aplicar, entonces empiezo a replicar o empiezan las empresas de inversión extranjera a replicar estos modelos o estos centros, bien sean productivos, porque también esto es importante mencionarlo. Cuando empezamos a hablar de nearshoring, se empezó a hablar de vamos a traer las fábricas. No, eso no es un proceso de hoy para mañana. Son procesos largos, como lo pueden ver, porque son muchas decisiones que se tienen que tomar a lo largo de la empresa, a lo largo de la cadena, revisar todos los factores macro que ya vimos. Entonces, no podemos pensar que vamos a traer una industria en 5 años. Eso no tiene mucho sentido. Lo que necesito es ver dónde soy bueno, dónde tomo esa regionalización, dónde aplico, dónde me uno, dónde tengo redes colaborativas, y una vez ya entiendo el proceso, empiezo a hacer procesos o centros productivos estandarizados, y en nuestro caso, que somos logísticos, centros de distribución estandarizados y regionalizados acorde con los expertise que tenemos. Bien, lo nombraba Mayra al inicio o antes de empezar, temas que tengo que hacer ahora, cambios terrestres a marítimos, tengo que hacer ahora cambios marítimos a aéreos, cuáles son mis mayores ventajas, donde definitivamente no tengo nada. Yo no soy, Panamá no es el país más fuerte en, no sé, o más bien, Costa Rica tiene grandes problemas en infraestructura portuaria. ¿Quién es el más fuerte que tengo al lado que tiene infraestructura portuaria? Esas son las características que tengo que ver, y obviamente todos los países van a tener que ir trabajando en crear esas capacidades. O sea, lo que estamos hablando hoy en 10 años va a tener totalmente un cambio o en menos, porque nuevamente el cambio es la tendencia. Pero para trabajar estos 4 puntos de diversificación, relocalización, regionalización y replicación, pues necesitamos trabajar algunos puntos internamente, ¿verdad? ¿Y cuáles son esos puntos internos o trabajos de empresas? Primero, generar unas redes colaborativas. Esas redes colaborativas es crear partnerships con esos proveedores, con esos distribuidores, con esos fabricantes, en donde o las empresas compartan información importante, forecast, obviamente tratando de anticiparse a esos cambios eficientemente, manteniendo unas capacidades de producción, manteniendo unas capacidades de almacenamiento, ¿no? Muchas veces pasa que, y lo vemos todo el tiempo en logística, en supply chain, se le dice a una naviera, mira, sabes, voy a requerir 15 contenedores mensuales, y de un momento a otro tengo 40 contenedores mensuales. No tienes la capacidad para responder porque no buscaste otro proveedor, o jamás le dijiste a tu proveedor que ibas a tener 40 contenedores mensuales. No hubo esa previsión, pero muchas veces ni siquiera en las mismas empresas se dan esas comunicaciones. Entonces es muy importante tener una comunicación efectiva, una comunicación colaborativa, una visión colaborativa, en donde estas situaciones de capacidades o de creación de capacidades se den. Segundo, el tema de la gestión de inventario también ha cambiado mucho en estas cadenas resilientes. Fue un éxito métodos como el Just in Time, en donde se tenían productos, bueno, especialmente en el proceso de offshoring, en donde se tenían productos acorde con los requerimientos de la demanda. Pero ¿qué pasa? Estamos siendo, o cada vez es menos previsible ciertas demandas. ¿Qué necesitamos? Herramientas para esa planificación. Entonces, ya no solamente, o ya hoy, nuevamente esto cambia en un 2x3, hoy no se puede tener o no es recomendable tener una estructura de just in time. Hay que tener unas herramientas de planificación con unos inventarios de seguridad. Y esos inventarios de seguridad no necesariamente tienen que estar en la empresa, en la bodega, en el país de destino. Hoy tenemos, nuevamente lo nombramos, el 70% del comercio internacional lo generan multinacionales que tienen puntos en todos los países. ¿Dónde tener esos inventarios? En un país que sea o que tenga unas condiciones específicas, en donde podamos tener productos sin nacionalizar, donde tengamos unas redes de conectividad bastante fuertes, que se pueda tomar decisiones que en 9 horas, en 7 horas, en 2 horas, el producto está en destino final. ¿Por qué? Porque son inventarios que voy a ir moviendo acorde con esos cambios de demanda que estoy viendo, y lo que necesito es crear una estructura o una red de proveedores bastante fuerte y unas herramientas de planificación que me permitan
permitan llegar en unos tiempos menores a los cambios que se está generando la demanda para ser mucho más efectivos. Entonces aquí viene un trabajo interno de la compañía donde tiene que trabajar muy de la mano con sus proveedores y con sus partners internos, gestionar esos inventarios, esos procesos, esos raw materials de donde vienen, dependiendo de dónde viene, obviamente buscando diversificar y relocalizar, pero no menos importante, y lo hablábamos al inicio, la digitalización de esos procesos. ¿Por qué? Porque esto va tan rápido que nosotros no tenemos las capacidades humanas para llevarlo a cabo, pero hoy existen tecnologías de supply chain management, blockchain, inteligencia artificial, tenemos sistemas de planificación de demanda, tenemos sistemas de visibilidad de dónde está la carga, GPS, seguimientos. Entonces hay que entrar en esos procesos de digitalización, no solo las empresas, también los gobiernos. Y ayer lo hablaba en otra conferencia, en otro grupo que estábamos trabajando y decían, bueno, se crearon Free Trade Agreements, se crearon todas las herramientas por parte de los gobiernos para que la mercancía fluya mucho más rápido. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no fluye? Porque no hay información, porque la información no está en tiempo real, porque no se comparte la información en los mismos estándares de información. Entonces acá hay un trabajo bien importante de digitalización, que todos estos procesos de resiliencia en la cadena pues han venido atrayendo o han venido acelerando, ¿no? Y por último, obviamente, todo esto trae, como ya lo vimos al inicio, sus riesgos, pero es parte de esa gestión de riesgo en donde tengo que ver cómo trabajo para lo positivo y me cubro de esos posibles riesgos que voy a tener. Y por último, el tema de sostenibilidad. El tema de sostenibilidad es vital y cuando hablamos de sostenibilidad a veces hablamos de sostenibilidad y vemos verde y una hojita. Sostenibilidad no es solo medio ambiente. Sostenibilidad es medio ambiente, es comunidad, es toda esta insatisfacción social que existe en los diferentes países. Ese tema es importante trabajarlo. ¿Qué es lo importante para las comunidades, para mis stakeholders principales, que son las comunidades en donde me desempeño? Entonces, no es solamente ese impacto ambiental, es cómo hago sostenible que estas resiliencias o estas acciones o estos planes que tomo sean sostenibles en el tiempo y no sean solo para un momento, pero sean sostenibles y sean flexibles, ¿no? Como los bambús son fuertes, pero se mueven acorde con los vientos que vienen. Entonces, ¿cómo hago para adoptar prácticas que me ayuden a reducir esos impactos ambientales, sociales, dentro de las mismas empresas? Y sostenibilidad también incluye todo el tema de talento humano, ¿no? Toda esa generación de talentos internos para mitigar esos riesgos que voy a tener, tanto ambientales como en otros temas, y escasez de recursos, porque realmente el problema de la sostenibilidad, y ya lo estamos viendo, es la escasez de recursos que se va generando. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo podemos hacer procesos? Y nuevamente aquí sí entran las diversificaciones de producto que me reemplacen, que me reduzcan, o elimino lo que no necesito, porque eso también puede pasar. Y en uno de los procesos de investigación se hablaba mucho del tema del estrés de la cadena logística. A veces estresamos la cadena logística de tal manera en donde queremos que la demanda aumente porque necesitamos vender más, pero no realmente eso es necesario en el mercado. Realmente eso es lo que necesita en este momento el mundo o ese mercado, o estamos llevándolo a una presión, a un estrés que realmente, nuevamente, no es sostenible y a lo largo nos van a traer este tipo de inconvenientes. Entonces, son este tipo de tendencias las que se vienen llevando y como pueden ver, hay procesos tan macro como queramos, como tan cortos y tan aterrizados a las empresas tenemos, ¿no? Y creo que es parte del trabajo. Y algo pues muy bonito para conversar y que queríamos compartir y bien Ricardo lo conoce. Como lo hemos venido hablando, aquí hay unos temas de relocalización y de regionalización. Y hoy ya tenemos un caso de éxito que se viene trabajando hace más de 5 años y hoy ya es una realidad y de hecho ya estamos haciendo un proceso de ampliación y replicación. Venimos trabajando en sinergias regionales donde efectivamente, y por eso hablaba tanto de nuestros vecinos centroamericanos, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, en donde efectivamente ellos vieron, o una de esas empresas vio, un par de empresas de hecho, vieron una oportunidad en donde
Panamá, gracias a pues esa apertura, esa infraestructura que tiene logística portuaria, terrestre, aeroportuaria, esos sistemas multimodales. Y esa también ampliación un poco, y aquí vuelvo e insisto, yo hablo mucho de que todo es 360, porque no es solamente la infraestructura, también se tiene que trabajar en la parte gubernamental, legislativa y demás. Y aquí sí hay trabajo por hacer, pero Panamá es uno de los países en donde, y como verán, pues yo soy colombiana, así que puedo comparar, es uno de los países donde realizar procesos regulatorios que ayuden a la competitividad es bastante open. ¿Por qué? Porque tiene este chip. Obviamente depende del tipo de legislación que se trabaje, pero es parte de lo que han venido trabajando los países exitosos en estos modelos de zonas especiales para mover mercancía, ¿no? Entonces, Costa Rica tenía, o las empresas de Costa Rica estaban teniendo unos grandes inconvenientes por su infraestructura logística, especialmente después de la pandemia, en donde tienen unos problemas portuarios, tienen unas reducciones o no tienen unas frecuencias como las que tiene Panamá. Eh, Tienen al lado unos puertos de última generación, vamos a llamarlo así. Tenemos 5 puertos en las 2 costas y tienes una muy buena conectividad, todo siempre es mejorable. Y empezamos a ver, gracias a uno de los proyectos con los que he venido acompañando, donde podemos tener unos almacenamientos en puerto, donde podemos tener unos procesos de distribución desde puerto directamente hacia los países de Centroamérica de manera terrestre, de manera aérea, ¿no? Utilizando esa fortaleza de Panamá que son sus infraestructuras logísticas, y hoy se están embarcando productos de manera terrestre hacia Costa Rica, también obviamente Guatemala, también Salvador, ¿no? Y obviamente, como les digo, ya venimos en un proceso de expansión. ¿Qué se logró? No solamente se logró una reducción de tiempos, y cuando hablo de tiempos, mucha gente dirá, pero los tiempos no se amplían si tengo que mover marítimo, terrestre, hay una ampliación de tiempo. Depende. Nuevamente aquí viene el tema de cuál es esa red de proveedores, cuál es esa red colaborativa, en donde cuáles son esos tiempos completos, porque muchas veces Costa Rica no tenía esas frecuencias que tenemos nosotros, o esa cantidad o diversificación de proveedores. Es todo lo que venimos hablando. Entonces se lograron unas reducciones importantes en tiempos de tránsito, y más allá en los tiempos de tránsito, en los inventarios de los clientes, ¿no? Los clientes antes tenían que contar, primero cuando pasó todo el crash de la pandemia, los inventarios se caen, no tengo cómo moverlos, los fletes suben, ¿cómo lo hago? Entonces tengo que empezar a aumentar inventarios de una manera exacerbada, y después cuando tienen todos esos inventarios dicen, bueno, y cuando necesito algo urgente, ¿cómo lo muevo? Bueno, ha sido parte un poquito de entender y de ver cuál es el mejor modelo en donde mis inventarios o días de inventario sean estables. Eso también es muy importante, poder mantener cierta estabilidad en esos tiempos. Entonces, se reducen los tiempos de tránsito, se reducen los turnover de los inventarios. Tengo una ampliación y una diversificación de ofertas, lo cual también se ve reflejado en costo. Obviamente, y aquí ya me lo nombraba antes de empezar, hubo una disrupción que fueron los temas de noviembre. Un caso social y un caso gubernamental impacta los movimientos o interrumpe la cadena, pero para ellos esto era una alternativa. Tienen la otra alternativa que puede ser seguir llegando por Costa Rica, o lo que se está haciendo, que El Salvador también está trabajando en ver opciones de ampliación de movimiento de mercancías para todo lo que es el Triángulo Norte. Entonces, sí, efectivamente, pueden haber riesgos, pero lo que nosotros tenemos que enfocarnos es en ver cómo le sacamos provecho a eso que tenemos hoy, a ofrecer y a trabajar en una sinergia regional como un aliado regional para hacer todo el tema de los pasos expeditos en frontera, tratar obviamente de mantener las situaciones sociales y aquí esto es un llamado un poco también a estar atento a nuevas oportunidades. Mira, hay una oportunidad de tren, ¿qué es lo que se podría hacer? ¿Qué impacto tiene eso? ¿Cuáles van a ser esos costos? No ha pasado, pero estar atento a estas cosas, ¿verdad? Realmente ha sido un caso tan exitoso que, como les digo, ya estamos llevándolo, digamos, a otras
sectores, a otros países, con el fin de que vean una sinergia regional, que no vean que son países separados, sino que somos una región trabajando en conjunto. Y hay que empezar por casa, ¿verdad? Y aquí tenemos diferentes ecosistemas, diferentes regímenes, somos un país privilegiado en tener esos ecosistemas y las empresas que están aquí, pues muchas veces dicen, bueno, pero tengo todo esto, ¿qué hago con todo esto? Utilícenlo y utilícenlo eficientemente para lo que pueden tener. ¿Cómo se trabaja esto? Hemos tenido casos en donde yo acompaño también diferentes productos o diferentes zonas en donde, ¿para qué me sirven los puertos? Para recibir la carga, para desconsolidar. ¿Dónde transformo? En las zonas francas. ¿Dónde hago investigación y desarrollo? Tengo la ciudad al saber que aquí no está en la figura por alguna razón. Entonces, tenemos que encontrar, y parte un poquito del trabajo de este comité es cómo vendemos a Panamá y cómo trabajamos para las empresas, para que todas estas figuras trabajen de una manera colaborativa, generando esta resiliencia en la cadena, ¿no? Este tema de diversificación, de relocalización, para lo que le funciona a la empresa. Si no le funciona a la empresa, no vale la pena solamente venderlo por vender. No, tiene que funcionar y tiene que ser resiliente y tenemos que encontrarle efectivamente un valor agregado o que generarle un valor a esa cadena de suministro. Entonces, solo como para ir cerrando, que ya creo que ya vamos en tiempo, son unas reflexiones y unas conclusiones para tener esos espacios de preguntas y de intercambio de información. Primero, el cambio es la única constante que tenemos en este momento. ¿Qué es lo que podemos hacer ante esos cambios? Estar anticipando, podemos hacer miles de planes, pero más allá de los planes es empezar a ver cuáles podrían ser esas contingencias y estar atentos a las soluciones que se están presentando y a las situaciones que se van presentando. Muchas veces pensamos que una inundación en la India no nos va a afectar y allá están los servidores. Entonces, efectivamente, sí nos va a afectar, ¿no? Tenemos un terremoto en Japón y de allá salen los diseños de las últimas tendencias. Entonces, a veces, y todavía no estamos tan conscientes de que esta globalización tiene muchos beneficios, pero grandes, grandes riesgos. Y definitivamente creo que tenemos que hacer adaptarnos, porque quien no se adapta, pues no sobrevive y lo que nosotros necesitamos es ser como los bambús, fuertes, con unas raíces muy fuertes, pero flexibles al movimiento del viento y a lo que va trayendo. Necesitamos estar trabajando en procesos de diversificación y de redes colaborativas. Solitos, como silos, no vamos a lograr grandes ventajas, ¿no? Muchas veces dicen que caminando solo se llega lejos, pero caminando en conjunto se logra mucho más, ¿no? Entonces, es un trabajo en conjunto y de comunicación abierta con los diferentes socios de la cadena, con algunos que vemos como competencia que al final del día terminamos siendo proveedores. Este ejemplo y este caso de éxito que les doy de Panamá, Costa Rica, no ha sido de una sola compañía, ha sido un trabajo en conjunto de los diferentes proveedores donde nos hemos unido, e incluido el gobierno, que ha entendido que necesitamos trabajar en procesos regionales y obviamente hay que atender todos los temas de medio ambiente y sostenibilidad, considerando todos los impactos tanto ambientales, sociales, en todas esas cadenas de suministro y definitivamente trabajar con alianzas regionales, las multinacionales y las empresas que son los que viven estas situaciones, pues definitivamente deben aprovechar estas localizaciones regionales, especialmente hacia la zona de Latinoamérica, que es lo que nos atrae, Centroamérica, Latinoamérica, Caribe, y obviamente pues el socio comercial de todos Estados Unidos, que no es el único, pero más bien cómo todos trabajamos en pro de tener una cadena regional para todos los países de una manera eficiente y resiliente en la cadena. Entonces, bueno, básicamente eso es un poco lo que tenía para hoy. Ahí en esta última dejo mis datos de contacto, mi correo. Supply and Global Management trabaja en acompañar no solamente a las plataformas, también acompañamos a empresas a entender dónde podemos tener esas mejoras en la cadena de suministro, cuál es el mejor lugar para estar, dependiendo de lo requerido en el mercado o en esas estrategias corporativas. Y bueno, veamos cómo trabajamos como aliados regionales. Dejo abierto a consultas. Muchísimas gracias, Gloria. Gracias por esta presentación. Y como dices, una de las cosas más importantes pues es
trabajar en conjunto, trabajar todos en el mismo horizonte. Y una de las cosas que queremos lograr, Mayra y yo, es justamente hacer una especie de roadmap para este comité, en donde por supuesto tú estás invitada y Jean-Pierre es prácticamente como la tesis del comité. ¿Cómo hacemos un roadmap para entre todos sentarnos a hacer una mesa y decir, esta es la guía que deberíamos de seguir todos los protagonistas del comité de logística, de transporte, para irnos encaminando a todas estas buenas prácticas que nos lleven a clusterizar y colocar a Panamá en el mapa para atraer más inversión extranjera, ¿no? Entonces, un poquito de lo que queremos que involucrar un poco más a todos los asistentes al comité y que vayan siendo parte de este roadmap, ¿no? Así que la invitación está abierta y poco a poco los vamos a ir anunciando esas reuniones. Ya afortunadamente también hablamos con Federico, vamos a estar recibiendo un poquito más de gente también en las oficinas de AmCham, así que creo que va a ser una bonita oportunidad para compartir y poder platicar y alinearnos en este sentido tal vez el próximo mes, ¿no? Les puedo hacer una pregunta. No sé, Gloria, si le ibas a hacer algún comentario a Ricardo, pero tengo una pregunta para ustedes tres. Adelante, adelante. Ok, vale. Hey, cuando tuvimos los cierres del mes de noviembre, o sea, una de las cosas, y creo que fue el mensaje final de Gloria, la importancia de la colaboración, ¿no? Pero fue súper difícil encontrar esa colaboración. Y de hecho se intentaron coordinar muchos esfuerzos conjuntos. Recuerdo específicamente, por ejemplo, la Cámara de Comercio en Panamá, la Cámara de Comercio en Chiriquí, pero al final no se logró hacer esa coordinación. Y quienes estábamos haciendo estos viajes tuvimos que hacerlo individualmente. Entonces, y lo comparto, pero uno de los grandes aprendizajes para que estas cosas funcionen es unir fuerzas. Me pregunto hoy, 2024, ¿cuál sería el espacio idóneo para tener estas conversaciones, ya sea entre los gremios, entre las empresas, o sea, los que tenemos cadenas de suministro, las nuestras nacional, y creo que en el caso de Ricardo y Mayra estábamos hablando de temas regionales, pero ¿cuál sería ese espacio? Porque si esto vuelve a pasar, creo que en nuestro caso estaríamos en la misma situación que estuvimos en el mes de noviembre. Exactamente. Yo creo que AmCham es una excelente plataforma para liderar esta amalgama que se debe hacer, invitar a los diferentes gremios, ahora que sabemos que hay un nuevo gobierno, invitar a los representantes para que, número uno, creo que es importante conocer cuál va a ser su propuesta para todo lo que es el gabinete logístico y por supuesto también que escuchen a nuestra membresía para cuáles son las propuestas que se pueden tener y quién puede ser parte de ese acompañamiento, ¿no? Creo que ahí es donde nosotros podemos empezar a tener o generar ese roadmap de, ok, irnos alineando porque necesitamos hablar todos el mismo idioma. Como bien mencionas, Jean-Pierre, en noviembre, si bien teníamos esa intención de hablar del mismo o ir hacia el mismo norte, la presión del día a día te va desviando y cada quien empieza a hacer sus actividades muy enfocadas en función propia, ¿no? Entonces creo que esa falta de alineación que no te permite seguir un horizonte. Mientras más vayamos poniendo en práctica este horizonte, creo que vamos a saber en qué momento, de qué manera actuar. Creo que es hacer como simulacros. ¿Qué pasa si viene otra pandemia? ¿Qué pasa si vienen otros cierres? ¿Qué pasa si cosas que nos permitan simular cómo deberíamos actuar y quiénes deberían de intervenir en el momento de manera más rápida, ¿no? Sí, yo creo, tomando un poco en cuenta lo que dijo Ricardo, es desde el sector como gremio, AmCham obviamente es una buena plataforma, especialmente para las multinacionales, ¿no? Como la que pertenecemos nosotros.
pero me parece que el gabinete logístico, por ejemplo, antes era una buena plataforma donde había ese acercamiento, esa intermediación empresa con gobierno y había muy buena, yo creo que en este gobierno tal vez no lo impulsaron tanto como en otros gobiernos, pero el gabinete logístico, Jean-Pierre, yo pienso que puede ser una manera de acercar a todos los actores que estamos dentro del mundo logístico, de la cadena de suministro, y expresar, por ejemplo, ¿qué pasaría si en esos escenarios, qué pasaría si volviese una crisis igual? O sea, ¿cuáles alternativas? Porque creo que en este, como tú dices, no había coordinación, pero tampoco hubo coordinación del gobierno con las empresas privadas, con los diferentes sectores, y a mi parecer, no solo como gremio, pero también ese acercamiento pudiese ser el gabinete logístico si se retomase nuevamente ese rol que tenía antes, ¿no? Gracias. Aquí hay dos puntos importantes y tal dale, vez dale. solo para cerrarlo. Uno es toda la parte de los gremios y gobierno, ¿sí? Es bien importante previo como gremio y como sectores tener cuáles son esas soluciones. Nosotros somos los que vivimos el día a día, ¿verdad? Nosotros somos los que entendemos como empresa, ok, este es mi dolor. Entonces, a veces los gremios, depende del gremio cómo se arma para tener ciertos sectores, como lo tienen ustedes. Y hay sectores que tienen una solución que no es la misma solución de farma que la misma solución de gas o de petróleo, porque son sectores distintos. Es importante que a nivel interno se trabaje, y creo que ese fue el tema de noviembre. Cuando tienes la crisis en vivo, es muy complicado atenderlo. Tienes que irlo trabajando, como bien lo nombrabas, Mayra, previamente como sector. ¿Cuál es la propuesta 1, 2, 3 que yo debería llevar? ¿Para qué? Para que cuando yo llegue a esas otras instancias, llámese gobierno, llámese gremios, yo ya tenga una propuesta la cual sea efectiva y aplicable, porque a veces esperamos que de ellos vengan y ellos no saben muchas veces cuál es la respuesta. Nosotros tenemos que llevarle exactamente, esta es la solución XYZ acorde con XYZ, ¿no? Y se los digo porque un poco el trabajo que se ha hecho con Costa Rica, Panamá, ha sido eso. Ok, ¿dónde tengo el dolor? En este punto. ¿Cómo me ayudas? Aquí podríamos hacer esto. Puede que te digan sí, puede que te digan no, puede que te modifiquen, pero ya se hizo y se tiene que hacer previo, no esperar en el momento de la crisis, que lo que tiene que haber en el momento de crisis son comités de acción o algunas mesas de acción, pero previo tendríamos que llevar todo eso. Entonces creo que sí es un trabajo y como bien dice Ricardo, a veces el día a día te deja llevar, pero para eso estamos este tipo de espacios, para eso estamos este tipo de consultores en donde abstraernos de eso y implementar, ok, aquí podemos hacer este cambio y a quienes tenemos que sumar, ¿no? Y muchas veces primero se suma interno y luego se sale. Hey, Gloria, Mayra, gracias por el dato. O sea, pero yo, por ejemplo, tengo uno básico. Llevar equipo rodante por vía marítima a Chiriquí es casi misión imposible porque la infraestructura no está preparada. Es algo básico, pero un poco el mensaje de Mayra es esperar a ver quién es el gabinete logístico y son cosas muy puntuales que llevaríamos de nuestra parte, como decirles, hey, nosotros intentamos hacerlo y casi perdemos varios equipos en el intento. Ese roadmap que dijo Ricardo, yo creo que es valioso porque ahí, o sea, llevaríamos, mira, estos son nuestros escenarios, este puede ser nuestro pain en cada una de estas áreas, a ver cómo podemos integrar esta necesidad con soluciones como gobierno, infraestructura, que la empresa privada tal vez no pudiese llegar a hacer sin la colaboración del gobierno, pero ese roadmap, perdón, es importante para explicarles esto es lo que el sector requiere y en colaboración podemos hacerlo. O sea, como tú dices, tú tienes la necesidad ahora, ¿sabes qué? Marítimo. ¿Cómo puedo llevar más cosas de eje terrestre, alternativa B marítima, y que esté disponible cuando esto pase enseguida? Ahí yo creo que es la estrategia, ¿no? Que hay que ver cómo viene, ¿no? El gobierno. Súper, gracias. Así es. Gracias, Gloria, gracias, Jean-Pierre, Mayra, muchísimas gracias de verdad por la participación. Y quiero también aprovechar para recordarle al comité, a todos los que nos acompañan, que recuerden que ya está abierta la convocatoria para el reconocimiento del liderazgo sostenible. Tenemos hasta el 16 de mayo
Hay 3 categorías, es súper sencillo participar, es simplemente mandar la carta de intención donde se detalla el programa en el que quieren participar y obviamente pues mostrar el impacto que están haciendo o que están generando en Panamá a través de los programas de responsabilidad social, ¿no? Como decía Gloria, muchas veces ponemos mucha atención en el medio ambiente, pero aquí hay también la categoría social, la categoría de gobernanza. Entonces, anímense y tienen hasta el 16 de mayo para mandar estas cartas. Así que nada, creo que estamos a tiempo para el cierre. No sé si tienen algunas consultas adicionales. Por favor, con toda confianza pueden abrir el micrófono. ¿Todo quedó muy claro o hay muchas dudas? Pero bueno, igual ahí está mi correo y mis datos en caso de cualquier consulta. Y bueno, yo sé que el tema del roadmap va a apoyar muchísimo y va a ayudar mucho a los diferentes sectores. Creo que hay que estructurarlo y trabajarlo anticipadamente. Claro que sí, y es un trabajo en conjunto y vamos a irles dando a conocer estos avances y por supuesto, súper importante la participación de todos. El Panamá que queremos ver todos lo construimos todos juntos, así que con toda confianza déjenos saber qué necesitan y vamos trabajando en eso. Así que nada, de verdad muchísimas gracias a todos por participar, espero que sigan teniendo una excelente semana y cualquier consulta estamos a la orden. Jean-Pierre, muchísimas gracias por acompañarnos. A la orden. Jean-Pierre, gracias. Ricardo, gracias. Gracias a todos por su Gracias, tiempo. Gloria, gracias, Mayra. Un abrazo. Gracias, buenos días. Gracias, buen día. Feliz día. Chao. Chao.